de Satanás, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre su obra. Vamos a hablar sobre la obra de Satanás. Nuevamente inicio con dos aclaraciones. Primero, vamos a tocar este tema sin morbo, como se suele hablar del mundo espiritual y de Satanás específicamente, sino tratando de entender lo que dice la Biblia acerca del tema, sin miedo, pero sí con reverencia al Señor. Satanás es un ser poderoso, más poderoso que nosotros, y por eso necesitamos la agencia del Espíritu Santo para vencer a Satanás. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es acerca del lenguaje que se utiliza en este tema. Ya lo habíamos platicado. Cuando hablamos del mundo espiritual, hacemos uso de algo que se llama el lenguaje analógico, es decir, del lenguaje comparativo. Eso se debe a que nuestra realidad es solamente entendible a través de nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje es incapaz de expresar la magnitud del tema. ¿Sí? Cuando decimos que Dios, otra vez les sigo diciendo, cuando decimos que Dios es grande, no se refiere a que literalmente Dios sea grande. Lo grande no cabe en lo pequeño. ¿Dios cabe en lo pequeño? ¿Ustedes qué dicen? Sí cabe. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿el Espíritu Santo es grande? Sí. ¿Y entonces por qué habita en nosotros? Porque Él está en una dimensión que nosotros no podemos entender ni expresar. ¿Sí? Es de una naturaleza que nosotros podemos solamente expresar a través de una analogía, que es grande, pequeño, largo, extenso. Son palabras que no son de su realidad, pero nos sirven a nosotros para entender. ¿Sí? Por eso decimos, el Señor está aquí. Si yo digo eso de mí, significa que no estoy allá. Pero si el Señor está allá, si también está allá, también está aquí, está completamente aquí, está completamente allá, está completamente en el infierno, en el Hades, está completamente en todo lugar. ¿Cómo? No sabemos. Igual Satanás. ¿Está Satanás aquí? Puede ser. ¿Qué tan grande es Satanás? No sabemos. Pero como veremos, es lo suficientemente grande como para que su influencia sea advertida a todos los hombres. Así que vamos a hablar sobre la obra de Satanás en relación a, a las personas y también a Dios. Empecemos con Dios. En relación a Dios, ¿cómo obra Satanás? ¿Le sirve? En relación a Dios, bajo su permiso, ¿qué hace? Pero ¿qué es lo que robar, matar y destruir, ¿verdad? Esas son acciones un poco más puntuales. Ya hablamos sobre la soberanía de Dios sobre Satanás. ¿Sí? Ya hablamos de Dios en relación a Satanás. Ahora vamos a hablar de las obras específicas de Satanás. ¿Sí? En la ocasión pasada hablamos y dijimos que Satanás es limitado y obra solamente bajo la soberanía de Dios. Así que digamos que ese tema ya lo cubrimos. Ahora hablemos sobre qué hace él, qué le hace a Dios, pero contra nosotros, digamos, ¿verdad? Pero a él es rebelde, ¿verdad? Se le opone, exactamente, es su opositor. Él es su opositor. ¿Qué significa que sea su opositor?
que va en contra de lo que Él establece. Entonces, cuando hablamos de que nos acusa en su presencia, eso no lo hace contra Él, lo hace contra nosotros, ¿verdad? Nos acusa a nosotros. Pero contra Dios es su oponente. Pero dijimos también que no es que sean dos fuerzas de la misma magnitud como se presenta en una mitología china, que es el yin y el yang, ¿verdad? ¿Viste esa figura del yin y el yang, que son como dos pescados que están en contra, y es porque hay un equilibrio entre el bien y el mal? En el mundo no hay equilibrio entre el bien y el bien gana. Y entonces decimos que es opositor en cuanto a su voluntad, pero no es completamente su opositor. ¿Qué textos nos prueban que él es su opositor? Que Satanás se revela o está en contra del Señor. Es padre de mentira siendo el Dios de verdad. Ese es uno. Alguno más literal de decir Satanás se opuso al Señor. Al ser humano también. Ahorita vamos a ver el tema del ser humano. Ahí está, que se quiso ser Dios, ¿verdad? Todo lo que hace Satanás es en oposición a Dios, pero una acción literal que nos dice la Biblia en oposición a Dios es la rebelión del cielo, ¿verdad? Este podríamos colocarlo también. Que vimos en Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, 12 al 14 y Apocalipsis 12 del 7 al 9. La Biblia literalmente nos dice que Satanás se revela, se levanta, se subleva, toma a varios ángeles y van en contra de Dios. Pero no solamente a varios ángeles, como veremos el siguiente domingo, sino miembros del concilio divino, miembros de los altos mandos del cielo. Pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Entonces, en la obra de Satanás en contra de Dios es que es su opositor y es el que se rebeló en el cielo. Fue el primer insurgente, el primer, ¿cómo decirle? El primer caudillo. Esa es la primera parte de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar ahora en cuanto a la distorsión de la verdad, como dice David. En el Edén, cuando le dijo a Eva, ahí empezó a cambiar lo que Dios dice, ¿verdad? Como distorsión de la verdad. ¿Dónde vemos? Ya mencionamos dos, ¿verdad? Que nuestro Señor dice que Él es padre de mentira. Y otra es en el huerto, ¿verdad? En el huerto. Vean que Satanás es sutil. Hay que reconocerle esto a Satanás. Y por eso nosotros tenemos que mantener nuestros ojos bien abiertos. Nosotros vamos a estudiar el catecismo. Espero yo en la siguiente ocasión, cuando terminemos este tema. Y el catecismo, lean el catecismo y dice, ¿qué se dice respecto al noveno mandamiento? ¿Qué dice el noveno mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y dice que debemos evitar la mentira, las verdades parciales, las verdades cambiadas, las verdades medio ocultas, las verdades malintencionadas. Entonces dice el catecismo que hay una forma de decir la verdad. Es sinceramente, completamente, con buenas intenciones. Eso es parte de lo que nos exige el noveno mandamiento. Y entonces todo lo contrario viene de parte de Satanás. Cuando nosotros decimos, ¿fue usted allá al centro histórico? No dejé de ir. No dejé. Entonces estoy confundiendo, ¿verdad? ¿Así o no? Lo que pasa es que, ¿así o no? Eso es tratar de ocultar la verdad.
Y algo así trabaja Satanás. Vamos a ver el tema, el huerto. Él tienta a Adán y a Eva y le dice, serán como Dios. Así le dice, ¿verdad? Sabe que el Señor, el día que coman, serán como Dios. ¿Tenía razón o no tenía razón Satanás? En lo que dijo. ¿Tenía razón o no tenía razón? No le dice, serás como Dios omnipotente. Les dice, serás como Dios, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Tenía razón? Sí, tenía razón. Sí, lo que pasa es que sedujo a Adán y a Eva con una verdad a medias. Lo que dijo fue verdad, pero tenía la intención de hacerlos caer. Sí, a veces también nosotros decimos así las verdades, si quiere que me aguante así, porque yo soy así. No, usted es un abusivo. Eso es diferente. Y eso es precisamente lo que hace Satanás. Satanás tuerce la verdad, la dice a medias, la hace con malas intenciones y por eso cuando dice que es el padre de mentira, no es solamente de decir lo falso, sino de todo lo relacionado en cuanto al falso testimonio. ¿Hay un ejemplo más en cuanto a qué es el padre de mentira? ¿Recuerdan alguna otra referencia? La tentación de Jesús, ¿verdad? ¿Tenía razón o no tenía razón? Jesús no le dijo mentiroso. Satanás cita el salmo, ¿qué salmo era, dijimos? 91, ¿verdad? Cita el salmo 91 que dice literalmente que los ángeles llegarán para que su pie no tropiece. ¿Qué pasó cuando Satanás se fue? Llegaron los ángeles para servirlo. Entonces no es que fuera mentira, simplemente lo dijo con una verdad a medias. Bueno, ¿hay alguna otra referencia respecto a que él tuerce la verdad? Aparte de la tentación y que dice que es padre de mentir. Dice 2 Corintios 11, 13 al 15 que él es vamos a ponerlo así, el padre, no dice literalmente padre, de las falsas doctrinas. ¿Sí? ¿Qué dice 2 Corintios? ¿Está el micrófono por ahí? Solo para que escuchemos todos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gracias. Bueno, esto es en relación al Señor. Satanás se levanta contra Dios y contra su verdad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la obra de Satanás en relación a los ángeles. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás, de la obra de Satanás en cuanto a los ángeles? Ya sean buenos o malos. ¿Qué dicen ustedes? Es el príncipe de los demonios. Ya mencionamos esto como su nombre. Dijimos que Satanás
es llamado el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire, que significa el aire de los espíritus. Pero ¿qué significa ese título? Significa que él es su líder. Siempre que se mencionan a los demonios, siempre que se mencionan a los demonios, a Satanás, se dice que Satanás los lidera. Cuando dice Satanás y sus, ¿qué dice? ¿Y sus? Ángeles. Satanás y sus ángeles. Pero eso ya lo vimos. ¿Qué otra relación tiene Satanás con los ángeles? Se los opone, pelea con ellos. ¿Alguna referencia? Con Miguel. ¿Cuántas veces ha peleado con Miguel? Que nosotros sepamos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 2. ¿Cuáles? Cuando peleó por el cuerpo de Moisés. ¿Y cuándo? No dice que es Satanás. Cuando se rebeló. Entonces está la referencia a Judas y una referencia a Judas, ¿verdad? La referencia que tenemos a Judas y la referencia a Apocalipsis 12. Ya lo leímos varias veces y Judas dice que cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Eso no está en la Biblia. La Biblia no habla de que ellos se pelean por el cuerpo de Moisés. Eso lo dice en un libro que se llama El Testamento de Moisés. Y el Testamento de Moisés no es un libro, es solamente unos pequeños manuscritos que hablan de la muerte de Moisés y que Satanás fue porque quería acusar a Moisés delante de Dios, hasta que llegó Miguel y pelea por su cuerpo. Y la otra referencia sí está en la Biblia, que es Apocalipsis 12, que dice que en la rebelión, parece que es la rebelión primera, Miguel pelea contra Satanás y lo echa. Así que cuando hablamos de Génesis, cuando Génesis dice que Dios echó a la serpiente del huerto, Apocalipsis nos dice que no solamente que no vino Dios y lo agarró y lo echó así, sino que manda a Miguel con sus ángeles para echarlo. ¿Dios podía echarlo solito? Sí, ¿verdad? Dios puede hacer lo que Él quiera. No necesita a nosotros para gobernar la tierra, pero Él nos dice que gobernemos la tierra. No necesita a los ángeles para echar a Satanás, pero dice que usó a los ángeles para echar a Satanás. Así que eso es lo que tenemos respecto a los ángeles. ¿Alguna otra que recuerden? El príncipe de Persia. No dice que es Satanás. Y son varios reyes de Persia. Cuando dice Daniel 12 son varios. Y habla de un príncipe de Grecia también. Pero no dice que sea Satanás. ¿Alguna otra? Alguien que tenga el micrófono. Perdón. No sé si también vale mencionar respecto a los ángeles que cuando fue echado de la presencia de Dios, se llevó a una tercera parte también de ellos. Ah, sí, justamente, ¿verdad? Que los lidera en la rebelión. Parece que él se levanta contra el Señor y otros ángeles lo siguen. Y no son ángeles de a pie. ¿Sí? No son ángeles no sé, como de la periferia del cielo. Son poderosos los ángeles que lo siguen. ¿Cómo sabemos? No quiero hablar de eso, pero el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, ¿qué significa que sea príncipe? Que gobierna. Y se pelea con el príncipe de príncipes, que era Miguel. Se pelean, ¿verdad? Y vamos a ver después que no son cualquiera de estos demonios. Judas nos dice que tenemos que tener cuidado en cuanto al trato que tenemos con Satanás. Él es poderoso, hay que tenerle respeto. Cuando Judas cita el testamento de Moisés,
Es una advertencia para nosotros. Y dice que los falsos maestros tratan con irrespeto, irreverencia a Satanás y a los demonios. Cuando, y cita entonces, Miguel, peleando por el cuerpo de Moisés, le dijo, no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que le dijo, ¿alguien se recuerda? El Señor te reprende. Era un ejemplo para que nosotros no imitemos la conducta de los falsos maestros que se ponen al tú por tú con Satanás. No tenemos oportunidad contra él. A menos que tengamos al Señor de nuestro lado, ¿verdad? Pero cualquiera de nosotros puede caer en su poder. No en su dominio interno, pero sí en sus artimañas. Hablemos entonces del hombre, del ser humano. ¿Cuál es su obra respecto a nosotros? Robar la palabra. ¿Dónde dice eso? ¿Está Satanás entre nosotros? Puede ser que sí. Sí, pero Satanás no es omnipresente. Que esté aquí no significa que sea omnipresente, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué tan grande es Satanás ni cuál es su extensión, ¿verdad? Imagínense a una mamá que le quiere pegar a su hijo y se va corriendo y le agarra un zapato y se lo tira. Entonces su extensión es el tiro, ¿no? No necesita alcanzarlo para llegar, para castigarlo. Bueno, Satanás también no significa que su naturaleza tenga que estar entre nosotros para que su poder pueda alcanzarnos. ¿Sí? Otra vez, porque estamos usando un lenguaje analógico. No sabemos cómo se mueve Satanás ni qué forma está acá. Sabemos que es espiritualmente, pero ¿qué significa que esté espiritualmente acá? No sabemos. No podemos, ¿verdad? Solamente lo vemos a través de sus obras. Entonces sabemos que debemos cuidar la predicación porque él roba la palabra. ¿Cuántas veces se les ha olvidado el sermón? Ahí está Satanás. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Hay pastores que se sienten como, ¿qué decir? Como ofendidos. Como ofendidos si la congregación no llega a la iglesia, dicen, no puede ser que no vengan. Y no deberían sentirse así, porque al final no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que es realmente Satanás, y ni el pastor ni la congregación se da cuenta que es Satanás que está robando la palabra. ¿Cómo lo hace? No sé, pero la Biblia dice que se la roba, que se tira la semilla, se predica y cae en distintos terrenos. Y un terreno de ellos es Satanás quitándolo. ¿Puede evitarse? Sí, porque hay un terreno donde sí cae y germina. Bueno, yo no empecé con esto, fue Rona. Otra obra de Satanás. Uh-huh. Gracias. Un comentario ahí en eso de robar la palabra. Como una idea y una mala idea nos puede llevar al mismo infierno. Por ejemplo, hay dichos mundanos, como aquel que dice, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Es muy distinto a lo que la Biblia dice. Entonces, por ejemplo, también hay mucha gente que tiene una aversión, por así decirlo, por no decirlo tan grotescamente, hacia los evangélicos. Pero no es hacia los evangélicos, ¿verdad? O sea, hacia el evangelio y hacia Dios. Realmente cuando aborrecen a un evangélico no se aborrece a un evangélico, se aborrece a Dios. Y entonces ahí está la obra y ahí se está robando la palabra a través es que los evangélicos son hipócritas. Es un estribillo muy usado por el mundo y por el enemigo.
Sí, robar la palabra no solo implica que se nos olvide, implica que no la aceptemos, que no la recibamos, que aceptemos otras ideas equivalentes. Yo tuve, suena bonito, suena chistoso ese aforismo que dijo mi papá, eh, pero es cierto, de hecho yo lo escuché bastantes veces y tuve que regañar una vez a un cristiano, no estoy diciendo esas cosas, ¿verdad? Y la Biblia dice que usted tiene que amar a su esposa con todo, ¿verdad? No puede ser que el dinero sea más importante que amar a su esposa. Y esta es torce la verdad con mentiras, ahí mete la mentira, poco a poco. Por eso la Biblia nos llama en Romanos capítulo 12 a renovar nuestro entendimiento, de hacer una pausa de vez en cuando, constantemente, y decir, ¿será que esto que estoy haciendo es bíblico o no es bíblico? Y entonces nos confunde. Solo pedimos el micrófono porque yo sí los escucho, porque la voz está para acá, pero los que están atrás no escuchan. Y cuando Jesús reprende a Pedro, ¿esta será que reprende una obra o al mismo Satanás dentro de Pedro? Porque le dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Marcos 8:33. A los dos. Estaba ahí. Ese es el punto. Esa es una buena. Que cuando decimos está dentro, decimos nosotros como esto, ¿no? Pero no sabemos la operación de Satanás. Lo que sí podemos decir es, para empezar, que donde habita el Espíritu Santo, no habita Satanás ni ningún demonio. Si hay alguien aquí creyente, para todos nosotros, Satanás no puede habitarnos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero esto es una bendición que viene en el nuevo pacto. ¿Qué tuvo que haber pasado para tener esta condición en Cristo? Que Cristo muriera. Pero eso tuvo que haber pasado. Que Cristo muriera. Que muriera, que resucitara, que ascendiera y Él envía al Espíritu Santo. Esas fueron las condiciones. Pero la primera es, podemos decir algo, ¿verdad? Vivir perfectamente, nacer, vivir perfectamente, morir, ascender y enviar. Él dice, yo me tengo que ir para enviarlo. Si yo no me muero y no me voy, no se los puedo enviar. Antes de que pasara eso, antes que fuera enviado el Espíritu Santo, pasó esto de Pedro. Si fue una posesión demoníaca, pues no sabemos decirlo a ciencia cierta, porque están en un momento donde su alma está desamparada, hasta que Cristo enviara al Espíritu Santo. Entonces, pero la Biblia no nos dice qué fue, así que no vale la pena meternos en ese campo para determinar si así fue o no fue así. ¿Cómo trabajaba el Espíritu Santo dentro de las personas en el Antiguo Pacto? Antiguo Testamento no es lo mismo, bueno, Antiguo Pacto no significa que no esté en Mateo, o Marcos, o Lucas, o Juan. Porque Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las historias de ahí están en el Antiguo Pacto, hasta que Jesús muere, resucita y es ascendido. Entonces, ¿cuál era la forma en que el Espíritu Santo habitaba a las personas? Pero no lo habitaba. Ahí está. Venía, descendía. Dice la Biblia que desciende y se posa. Ahora, para nosotros posar puede significar algo así como un modelo o como un ave, ¿no? Que se pone sobre. ¿Cómo funciona? No debemos entenderlo en lenguaje literal, porque es una realidad espiritual que se entiende analógicamente. Es solamente una forma de decirlo. Pero después que habitaba sobre la persona, ¿qué hacía? Se retiraba. ¿Cómo hizo Sansón para vencer a las personas en la última historia? El Espíritu Santo desciende sobre él y tira todo y después se va. El Espíritu Santo. Y muere Sansón. Y así trabajaba. Saúl profetizó, ¿se recuerdan? Saúl profetizó, siendo él el
el prototipo de alguien que rechaza a Dios. Así que, en respuesta a lo de Pedro, ¿a quién estaba reprendiendo? ¿A Pedro o a Satanás? A los dos. Satanás de alguna forma usa a Pedro para que por la boca de Satanás él lo creyera, porque Pedro sí tiene la culpa. Si no, le dijo, espérate Pedro, déjame reprender a Satanás. Y Pedro se quitó y pues, ya le tiró la piedra, ¿no? No pasó así. Regaña a Pedro y regaña a Satanás. Y le dice Satanás, no a Satanás, le dice Satanás a Pedro. Pedro estaba ahí, a Pedro se lo dijo, quítate Satanás. Sí, Pedro no hizo así. Como que ahí estaba, atrás mía, está atrás. Es que esa es la imagen de las películas, ¿verdad? Nuestro lenguaje analógico que está aquí susurrándonos. O chiquito, ¿no? Pero la Biblia no habla de eso. No te está detrás de esta idea de esta consideración a sí mismo, pidiéndole la idea. Sí, es una idea. Muy piadosa la idea. ¿En qué contexto se lo dice? ¿Se recuerdan? Que no muera. Jesús les dice, es necesario que me muera. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a decir eso? Lo regañó. Pedro regañó al Señor, le dijo, casi, cállate, no estoy diciendo estas cosas. Así hay mucha gente, ¿verdad? Habla de la muerte y le dice, cállate, no estoy llamando a la muerte. Algo así se lo dijo Pedro. Y aunque parecía un pensamiento muy piadoso, interrumpía el plan de Dios, el plan de Cristo, para redimir a los hombres, y por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, quítate, yo voy para allá, para Jerusalén, al Gólgota, quítate, apártate, me estorbas el camino. Y por eso el tema de la verdad es muy importante. Adelante. Micrófono, por favor, gracias. Otra duda, porque esto en cuanto esto fue antes del nuevo pacto, ¿verdad? Que se hace en Cristo Jesús, pero ya con las iglesias en Apocalipsis, hay una iglesia que está viendo que es la iglesia de Tiatira. Donde habita, donde tiene su trono Satanás. Menciona que, bueno, les llama la atención en cuanto a unas doctrinas de Jezabel y que ella enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y les sigue llamando la atención. Pero en el versículo 24, el capítulo 2 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Estas profundidades de Satanás se refiere a profundizar, por ejemplo, en este tipo de situaciones o cosas, digamos, como secretas o ocultas de la operación de Satanás. ¿A qué se referirá cuando dice las profundidades de Satanás? Sí, la primera advertencia es que Apocalipsis es un lenguaje alegórico. Entonces es muy difícil precisar a qué se refiere. Sin embargo, en la Biblia, cuando se habla de profundidades, aparte del infierno o del Hades, se refiere a la sabiduría o al conocimiento. Por ejemplo, cuando se dice que Jesús, en las profundidades de Cristo, es que no recuerdo exactamente, ¿recuerdas? Se habla de las profundidades de Cristo en cuanto al conocimiento que Él tiene, a la sabiduría verdadera. Satanás también tiene otra sabiduría, como dice Santiago, la sabiduría del mundo. Entonces seguramente sí se refiere, al menos yo sí creo, ya lo había meditado, y sí creo que se refiere al conocimiento de Satanás, al que tiene. Solamente aclarar algo primero. ¿Cuál es? Espero nunca averiguarlo. Pero creo haberlo visto. Hay algunas cuestiones en cuanto a Satanás un conocimiento que tiene Satanás que puede verse en la cultura. Que son verdades, pero son verdades como místicas. Por eso hay que tener cuidado con las verdades que uno cree. La vez pasada hablamos del que hay que pasarle un huevo, ¿no? Al niño que le hicieron algo. O que hay que hacerle no sé qué porque le hicieron mal de ojo. Esas cosas, Satanás tiene poder.
y tiene un poder sobre el cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Tiene un conocimiento científico y un poder espiritual. ¿Cómo sabemos que tiene operaciones sobre el cuerpo? ¿Dónde dice la Biblia? El endemoniado gadareno es uno, que él estaba como loco y se rompía el cuerpo con cosas filosas. También está el endemoniado del hijo del incrédulo, que se tiraba y se quemaba. Exactamente. Y está el de Job. ¿Qué le hizo Satanás a Job en su carne? Le dio lepra. También están los siervos los magos que enfrentaron a Moisés y a Aarón, cuando también hicieron milagros, ¿verdad? Hicieron sus milagros y no dijeron, esa vara se está moviendo porque tiene un motor. No dijeron así, esa era una serpiente de verdad. Tiene sus operaciones. Entonces Satanás sí tiene un conocimiento oculto que a menudo es llevado por esa cultura alejada del Señor y está en oposición al conocimiento del Señor. ¿Qué debe hacer un creyente cuando alguien dice, él tiene mal de ojo? ¿Qué tiene que hacer un creyente? Mire, si tiene mal de ojo, ahí está Satanás. Está Satanás. Crea en el Señor, arrepiéntase. ¿Verdad? O Satanás está haciendo algo con usted, o es mentira. Cualquiera de todas es posible. Tengo ahí una pregunta primero. Era un comentario al mismo de, Ajá. en el, no sé, era 11 de Romanos 11:33, o profundidades de Ahí las está. riquezas. De conocimiento de Dios. Sí, de Cristo. Uh-huh. Bueno, esto de esta iglesia que está en las profundidades de Satanás, yo creo que sí es la hechicería, todas las cuestiones de la magia negra. Recuérdense que antes del antiguo pacto los endemoniados eran cantidades. De hecho, el libro de los Hechos menciona la cantidad de libros que quemaron en Éfeso, creo, porque eso prácticamente es una ciencia, el ocultismo. Entonces sí ha sido bastante, gracias a Dios, al menos en nuestro país, se ha minimizado bastante. Yo creo que el Evangelio ha avanzado, como una opinión, ha avanzado bastante en nuestra... Quisiéramos ver unos cambios radicales a veces en la política, en la economía, pero, por ejemplo, yo que procedo de un contexto católico, sí, por ejemplo, mi abuela ella visitaba centros. Y para mí son esas profundidades, esa ciencia del ocultismo. Un día nosotros solemos googlear y estudiando el libro de Job, leía de Leviatán y de Behemoth, y en eso googleé Behemoth, y honestamente me quedé espantado. Yo creo que a eso se refiere esta iglesia, entonces ha hecho esta iglesia o esta parte que se dicen creyentes han profundizado en esas cosas. Y que no es de nuestro desconocimiento. Por ejemplo, uno ve una película infantil de Disney como aquella del sapo y la pluma, y ahí está el vudú. El vudú, sí. Es como un comentario. Sí. Eso puede caer cualquier creyente. Un buen creyente puede caer en la mentira, ¿no? Puede caer en la morbosidad, puede caer en la brujería también. En todos los pecados están a merced de Satanás para nosotros, en contra de nosotros. Solo aquí primero. ¿Ya no van a preguntar? ¿Ya? Ah, bueno. Sí, hay que tener cuidado con la brujería y esos mitos. Adelante. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Es que, bueno, yo lo quiero decir desde mi conocimiento o experiencia, que lamentablemente cuando yo leo eso, refiero o pienso en eso porque lo viví, que hay algunas iglesias, la mayoría lastimosamente pentecostales, pues que ya practican eso, o sea, no solo los católicos, porque, bueno, tienen unas doctrinas bien raras, que no vamos a hablar de eso, pero sí realmente parecen más doctrinas satánicas que conocimiento de Dios. Entonces yo siento que se han infiltrado esas profundidades de Satanás, si es a eso que se refiere, ¿verdad? Yo no lo sé, dentro de las mismas pues falsas doctrinas, ¿verdad? De explicar cosas de Dios que no están en la Biblia, ¿verdad? Solo es para un comentario, que no solo los católicos, sino que también los mismos llamados evangélicos, ¿verdad? Sí es peligroso el sincretismo que
que existe en nuestro país. Por eso, al menos los cristianos históricos y también durante el tiempo de la Reforma y los puritanos, cuando miraban libros de falsas doctrinas, los tiraban y los quemaban, porque eran doctrinas de demonios. La Biblia dice que las falsas doctrinas son doctrinas de demonios, entonces los quemaban. En una ocasión, yo soy editor de una editorial, creo que lo saben, ¿verdad? Y llegó un hermano y me dijo, mira, fíjate que tengo un amigo, un hermano, me dijo, que quiere publicar un libro. Ah, sí, ¿de qué es el libro? Es sobre el Apocalipsis. Ah, qué bueno. ¿De qué habla? ¿O qué? Ah, es una postura que se llama, así, perdónenme el nombre teológico, pero se llama preterismo total. ¿Han escuchado el nombre? Preterismo total. ¿A qué se les ocurre que es preterismo? El pasado. ¿Y total? Que todo pasó en Apocalipsis, todo pasó. Exactamente. ¿Qué creen que le dije? Aquí le dije. Y le dije que tuviera cuidado con ese contenido. Una cosa es tener una postura escatológica, porque dentro del plano bíblico hay cosas que no son tan claras. Y otra cosa es negar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la resurrección del cuerpo. Esa es doctrina clave en el cristianismo. Lo dicen nuestros credos principales, medulares. La segunda venida de Cristo es medular. La resurrección de los muertos. La vida venidera. Esas cosas, si no lo cree un cristiano, no es cristiano. Son innegociables. Pues lo mandamos por un tubo. Sigamos, ¿no? ¿O alguien más quiere comentar? No, seguimos con la acusación. ¿Dónde tenemos en la Biblia que él acusa? De Josué. ¿Se recuerda? Nosotros lo acabamos de ver en nuestra serie del posexilio. Cuando regresan del exilio se escribe Ageo, Zacarías, Nehemías, Esdras y ¿qué otro? Esther. Y en uno de esos libros, que es el de Zacarías, se habla de Zorobabel, que es el que regresa, con Jesúa. Zorobabel era el líder político, él es tatara de nuestro Señor, y Josué o Jesúa es sacerdote, sumo sacerdote. Y cuenta Zacarías que vio en una de esas visiones, vio a Josué y a Satanás. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Lo estaba acusando. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Zacarías qué es? 3:1. ¿Y qué hizo el Señor? Jehová Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto que Cristo arrebatado del incendio? Dice, el Señor lo salva. Básicamente saca a Satanás y le dice que hay que salvar a Josué. Y lo viste después con ropas blancas, que eran sus ropas sacerdotales, blancas, limpias, porque las tenía manchadas por la acusación. Esa es la otra obra de Satanás. Si alguien se siente acusado delante del Señor, Satanás está orando. Si alguien pretende también acusar a los escogidos del Señor, también sepan que Satanás los está usando para acusarlo. Por ejemplo, es que siempre lo haces y otra vez. No, si ya pidió perdón, no hay quien le pueda acusar. Nada. ¿Quién acusará? ¿Qué dice? A los escogidos de Dios. Dios es el que juzga y también el que justifica, el que salva. Nadie tiene derecho. El único que acusa es Satanás. Entonces, cuando yo lo hago, estoy siendo seducido por Satanás para hacerlo. Cuando alguien le recuerda algo que ya le perdonaron, está siendo objeto, eso nos pasa, ¿verdad? Está siendo objeto de
de la obra de Satanás. No es que venga y se nos ponga acá ni que nos hable aquí. De alguna forma nos induce para hacer su obra, que es la acusación. ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? ¿Qué más hace Satanás? Destruir. ¿Qué destruye? Destruye la obra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde dice esto? Juan 10:10. Hay dos referencias más, pero Juan 10:10 dice que literalmente Satanás solamente viene para destruir, hablando de la obra del Señor y de sus ovejas. Entonces, Satanás busca destruirnos a todos, destruir principalmente nuestra relación. Cuando destruye a Job, ¿cómo lo destruye? Le quita todo lo que tiene, desde lo más superficial que era el dinero hasta lo más amado que eran sus hijos, para que él maldijera al Señor. Y después su salud. Y aún así no pecó. Se mantuvo íntegro en ese sentido. Después cayó ya en otro pecado. De alguna forma Satanás logra su cometido en otro sentido. Literalmente se dice de los endemoniados. Del endemoniado gadareno destruía su cuerpo y del endemoniado hijo del incrédulo. Sí se recuerdan de esa historia, ¿verdad? El Señor viene del monte de la transfiguración y están sus discípulos tratando de exorcizar a alguien y no pueden. Exactamente. ¿Y qué pasó? Le dice el Señor. Y le cuenta que se tiraba en fuego y no sé qué más y lo trataba de destruir. Aunque no se dice que es Satanás, sí se habla de que Satanás tiene una operación para destrucción. ¿Algún comentario sobre eso? Y es tan hábil que hasta estaba acusando al Señor que él tenía razón. Ah, cierto. En la ocasión que sana al paralítico. En esa. Él sana al paralítico y le dice al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente dijo, ¿quién es este para perdonar pecados? A él no les importó que se levantara un paralítico. De alguna forma los judíos tenían razón porque Satanás tiene también sus milagros. Yo por eso nunca me dejo llevar por los milagros. Satanás es poderoso. Entonces, cuando a mí me dicen, ahí hay una cruzada de milagros y profecía, Satanás también tiene profetas, sabe cosas y tiene poder para levantar, no muertos, pero sí levantar gente que está en silla de ruedas, cosas así. Entonces, no todo es mentira. Hay cosas que son verdad, pero son verdaderamente diabólicas. Entonces, hay que tener cuidado. Y entonces en esa ocasión le dice el Señor, le dicen los fariseos, por Satanás echa fuera demonios. A esa ocasión, ¿verdad? Hay varias, ¿verdad? Yo creo que en Juan 10 también volvió a hacer disensión entre Juan 10:19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Este es el texto. O sea, mi punto es que de la habilidad del padre de mentira que destruye la obra de Dios, difamando la verdadera obra de Dios. Sí, destruye la obra de Dios, ¿verdad? A través de muchas artimañas también. ¿Alguien más? Vamos a ver uno más. Dos, tengo uno, dos, tres tengo. ¿Alguien quiere mencionar otro? Yo pienso que con respecto a la religión, también Satanás recibe el cuerpo. También. Recibe el cuerpo, digamos un ejemplo, está cuando, por ejemplo, dice ahí se ejemplo,
cuando dice que Satanás vino y entró en Judas, ¿sí? Para entregar a Ujú. pero ya después de todo ese acontecimiento, el mismo Judas, lo digo, por la conciencia y todo, ¿no? Se mató. Todo lo llevó a la destrucción del cuerpo. Incluso la Biblia dice que temamos más bien a aquel que mata el espíritu. Porque Satanás mata el cuerpo, pero no puede matar al espíritu. No me acuerdo mucho bien de ese texto. Sí, así es. Entonces, bueno, para dar un ejemplo de que también no solo enfermo, digamos, con respecto al hombre, no solo enfermo puede enfermar el cuerpo, sino que puede llegar a matar a la persona, ¿verdad? O sea, yo he escuchado casos, por ejemplo, dicen, bueno, mire, esta persona viene, recibió a Cristo, pero sin embargo no fue sana, y se murió, pero murió en Cristo. O sea, Satanás logró hacer su propósito físico, que era matar el cuerpo, pero la boda, o sea, se quita de la persona. O sea, es un ejemplo Sí, la mente tomó de Judas y de alguna forma lo indujo. Y él mismo toma la decisión también de matarse. ahí es una pregunta me decía, por ejemplo, hablaba de que un cristiano no puede estar en el Señor, Ujú. pero pregunta, sí puede ser influenciado, puede estar influenciado por Sí, sí, por eso hablamos de esto, ¿verdad? Que él roba la palabra y ahorita vamos a ver uno que es la tentación. Esta es una influencia. Nos dice que algo mejor que Dios podemos tenerlo. No sé si dice, responde parcialmente. Tengo otras. Eh, si esta es la principal, ¿verdad? Nos tienta y nos invita a hacer cosas lejanas de la voluntad de Dios. Solo quiero tocar un tema que se habló aquí en cuanto a que Satanás se quita la vida. Por eso aunque no sabemos si un creyente puede suicidarse, lo que cree la iglesia es que seguramente no. Porque en los ejemplos que tenemos en la Biblia, las personas que han sido seducidas por Satanás o han sido con sus propias decisiones, la Biblia de sus propias decisiones, han terminado con su vida. Mientras que otros han sido preservados. Por ejemplo, Elías. Elías oró y le dijo al Señor, ¿te recuerdas? Quítame la vida. ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo nada, solo dijo, vámonos ya, párate, que te pegue el sol. No le dijo nada. Eso lo vimos cuando estudiamos Santiago. Él, sí, le dijo que se quedara dormido. No le dijo así, pero se quedó dormido. Como un poco de sueño le hacía falta. Y se levanta y se va a su próxima misión. Ni siquiera le dijo, vamos a detenernos. Él todavía tenía que hacer grandes cosas. Y se lo dijo. Salomón, que tiene pensamientos bastante caóticos según Eclesiastes, al final de cuentas preserva su vida. Otro ejemplo es Sansón, pero Sansón, ¿cuál es la diferencia con Sansón? Eh, Sansón se suicida, se inmola, que es diferente, ¿verdad? Exactamente, se inmola. ¿Qué es inmolarse? Se sacrifica, que no es lo mismo porque nuestro Señor es una figura de Cristo. Él da su vida para salvar a otras personas. Entonces, los filisteos estaban en guerra con Israel y Sansón dice, nos vamos a morir todos con este acto. Y, y mata a los enemigos de Israel muriéndose él mismo. Pero no dijo, ay, me va a quitar la vida, me voy a ir aparte. Se mató. No. Encadenado, no dijo, ya tenía los ojos fuera, bueno, ya me toca el cuello, dijo. Él no dijo así. Él iba a salvar a Israel porque para eso el Señor lo había escogido. Bueno, seguimos. ¿Alguien tenía una? Dice en una Corintios 14, no es maravilla porque el mismo personaje de Es un engañador. Sí, me faltaba. de Cristo porque habla y ofrece lo que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Sí es engañador de los hombres. Tiene sus profetas, sus propios profetas. Esto está en 2 Corintios, ¿verdad? 2 Corintios 11. Sí, lo acabamos de citar. Así es. Regresemos a la tentación. ¿Dónde dice que Satanás tienta? Dice que nuestra concupiscencia, Santiago lo dice, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dice que Satanás es el tentador. Así se refiere a él, el tentador. Él es el que llega con nuestro Señor Jesucristo a tentarlo, a invitarlo. Entonces, ¿cuándo caemos en pecado? ¿Es culpa de Satanás? Sí. ¿Es culpa nuestra? Sí, también. No se trata así, una o la otra. Ambas son correctas. ¿Es nuestra responsabilidad haber caído? Sí. ¿Es responsabilidad de Satanás? También. Cada quien tendrá su cuota de culpabilidad. Nosotros lo vimos en Ezequiel. Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, yo te voy a mandar a predicar. Si él no cree y tú sí le predicas, él será culpable y tú no. Si tú le predicas y cree, los dos serán bendecidos. Pongamos esa palabra. Pero si él no cree porque tú no le predicas, los dos, él no se salva tampoco, pero tú tampoco. Ninguno de los dos. Es igual con Satanás. Satanás tiene su cuota de culpabilidad en nuestra tentación, pero nosotros también, seducidos por nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestra inclinación a hacer el mal. No todos tenemos el mismo grado de tentación. Yo les he dado ese ejemplo. Yo no soy alcohólico, gracias a Dios. También me ponen una cerveza, digo yo. Ay, quítale eso que apesta. No me gusta, no me tienta, pero si alguien tiene esa inclinación, dirá, qué rico, ¿verdad? Congelada, cayendo sus gotitas. Entonces, cada quien tiene su propia inclinación, algunas más que otras. Eso no significa que ninguno pueda caer en otra tentación. El que crea que esté firme, mire que no caiga. No hay que ser arrogantes. ¿Alguna otra en tentación? ¿Sí? ¿Alguna otra cita o alguna duda? Sí, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Y dijimos la última vez que cuando dicen líbranos del mal no se refiere al mal de forma abstracta, sino que significa líbranos de el maligno. Y después dice, no nos dejes caer en la tentación. Aunque realmente dice, no nos metas en tentación. ¿Alguien más? Adán y Eva fueron tentados y cayeron. ¿Los obligó Satanás? Aquí está la manzana, les dijo, y se las puso en la boca. Y ¡clac! Muerda, puro cascanueces. Él no hizo eso. Él los sedujo, los engañó, y ellos se creyeron la mentira y se comieron no es la manzana, comieron el fruto. Solo el micrófono. Es que así escuchan. No, que ahorita me entró a mí la duda con eso de que Satanás tienta, lo mismo cuando dice de que creo que es Apero que le dicen que lo está buscando para zarandear, Para es lo mismo. zarandearlo. ¿Significa lo mismo? De alguna forma, zarandear significa hacer esto, dijimos, ¿verdad? Para desgajar granos. Se refería a engañarlo, tentarlo, destruirlo, acusarlo, a todo. Simplemente quería hacerlo, quería destruirlo, ¿verdad? En todo, usando todo. Y lo hizo, y lo logró. ¿Qué hizo el Señor después? Le dijo, así como tuvo 3 oportunidades para negarlo y lo negó, después en Juan 22 le dio 3 oportunidades para confesarle su amor. Pedro, ¿me amas? Yo te amo. Pedro, ¿me amas? Me amo, te amo. Tercero, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Yo creo que
Ahí sí que mi razonamiento y todo eso, cuando dice y todo eso, pienso que a veces como Dios es el que lo permite y todo, al final pienso yo que lo permite por lo mismo, para que si creemos en Él y todo, podamos ver o recordar su gracia o tanto, ajá, su misericordia también, perdón. Creo que es parte de eso, para recordarnos en qué posición estamos y tanto dependemos de eso. ¿Sí? Todas las veces en que un hombre se enfrenta a Satanás en sus propias fuerzas, pierde. Todas. El Señor proporcionó una fórmula para vencer la tentación de Satanás. ¿Cuál era? Orando. O ayuno y oración, ¿verdad? Pero el ayuno por sí mismo no hace nada, sino que debe estar ligado a la oración. La oración. Es interesante cómo del pecado dice la Biblia que huyamos. Huyamos. Y de Satanás, resístanlo. Otra vez, porque es una realidad que nosotros no entendemos. ¿No? Es como que agarramos carrera, nos vamos a mudar. Ahí nos va a encontrar Satanás también. Hay que resistirlo. Hay que orar. Cuando Jesús iba a morir, nuestro Señor iba a morir, sabía que iba a ser tentado también. Y el Señor ruega y dice, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero al mismo tiempo les dice a sus discípulos, ¿qué cosa le pide? Oren. Oren y ven. ¿Qué hacen ellos? Como que lo entendieron al revés y se durmieron. Llega el Señor, es que se lleva a los tres y oran. Y él se va un poquito más. Regresa, los encuentra dormidos y les dice, yo les dije que oraran. Se va otra vez. Regresa y los vuelve a encontrar dormidos. Se va una vez más y regresa y se enoja. ¿Y qué pasó con los tres? Con los 12. Se fueron corriendo a la primera. Los toma, ya está enojado, baja con nosotros. Bueno, no es monte, era un huerto. Se va con los demás y está. Entonces llega la multitud y lo arresta. Pedro saca la espada y dice, no, corta la oreja de Michael. Y después se le acaba el valor y se va. Ya está Juan Marcos. Bueno, creemos que es Juan Marcos, que se va desnudo. Lo agarra, este también estaba, lo agarran y se va corriendo. Y se va corriendo desnudo. Así de fuerte es Satanás. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Vamos con la ceguera. Satanás ciega. ¿Dónde dice eso? Ciega de enceguecer, no de cortar. ¿Dónde dice que Satanás? A Faraón se lo ¿Y dónde dice la Biblia que Satanás ciega? Es literal que dice así. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Segunda de Corintios 4:4. Así dice, ¿verdad? De todo el mundo. Los que no creen tienen una ceguera producida por Satanás, aceptada por sí mismo. ¿Será Satanás poderoso? Sí. Y su influencia es mundial. Por eso decimos, Satanás no es como nosotros. No estamos limitados de la misma manera. Satanás tiene un límite soberano de Dios, pero diferente al nuestro. Y todo el mundo incrédulo está cegado por Satanás. Creen que ven, pero están ciegos. Alguna vez le preguntaron a un ciego de nacimiento. Y le dijeron, ¿y usted qué ve? ¿Será que mira negro? ¿Qué creen que dijo? No sé qué es ver. No sabe. No es lo mismo perder la vista a nacer ciego. No existe nada para él en cuanto a la visión.
No tiene esa realidad, no se da cuenta que está ciego hasta que alguien le dice que existe algo llamado ver. ¿Sí? Como nosotros, ¿verdad? Y los animales a veces tienen, como los murciélagos, dice que tienen ecolocación, que tiran el sonido y lo regresan. Nosotros tenemos eso, no sabemos ni cómo funciona, nunca hemos tenido la experiencia. Bueno, los ciegos espirituales no saben que no ven hasta que sucede algo en sus vidas. ¿Qué dice Corintios? Ahí en 2 Corintios 4. Ahí está. Gracias. ¿Qué pasó en nuestra ceguera? El Señor alumbró, dice. Entonces, si bien nosotros vemos, somos los que vemos, Dios no mira por nosotros. Él fue quien llegó al cuarto y está oscuro y salió. Y ya, entonces, pues esto es ver. No me di cuenta que estaba ciego hasta que empecé a ver. También hay una figura ahí de unos niños, no sé si la han visto, que les ponen lentes por primera vez. ¿Han visto? Ponen lentes y así. No me había dado cuenta que no miraba. Esa es la experiencia de Alejandra, mi esposa. Dice que cuando le pusieron lentes, digo, me di cuenta que no, que se podía ver también. Sí, también. Sí, igual yo empecé a perder la vista y de repente me puse lentes. Era que no miraba. Igual pasa con la vista de Cristo. Nosotros vemos, pero Él nos alumbra. Y me falta uno, la persecución. ¿Dónde dice la Biblia que nos persigue? Ajá. Creo que ese es el sermón escatológico que está en Mateo 24, pero no sé si dice que es Satanás. Sí tengo una cita, Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Ya es tarde. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y paséis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Gracias. La referencia de Pedro que menciona Ronald es que Satanás es como un león rugiente viendo que devora. Esa es una forma espiritual de decir su trabajo. Pero algo más literal está en Apocalipsis 2:10 que dice que a las iglesias, a la iglesia de Esmirna, creo que fue, a la iglesia de Esmirna, que tengan cuidado porque Satanás los va a agarrar y los va a echar a la cárcel. ¿Será que Satanás los estaba persiguiendo? Ahí está Satanás, cuidado con los cuernos. Él no dijo así, ellos no dijeron así. Fueron unas personas que agarraron a muchos y los metieron a la cárcel. Pero para el Señor, ¿quién fue? Satanás. Influenció, indujo, llevó de alguna forma a las personas para que echaran a los creyentes a la cárcel. Esa es la última obra que yo veo en la Biblia que hace Satanás. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muchas dudas. Pero, ¿será que pueden poner? Por los hermanos oramos. Los hermanos oramos que son perseguidos. También, perseguidos por Satanás. Sí logran destruir el cuerpo, pero no el alma. ¿Allá? Sí, otro ejemplo de la ceguera es cuando
Jesús creo que está hablando con los fariseos y les dice que Él es la luz del mundo y el que no está en la luz está en tinieblas. Y de ahí les dice que son hijos de su padre el diablo. Entonces tiene relación que estaban en la ceguera, ¿verdad? Porque eran hijos del diablo, porque hacían las cosas del diablo. No seguían. Solo eran ejemplos. Sí. Sí, es en el mismo contexto. Sí, ¿verdad? Es en Juan, sí, los dos son en Juan. ¿Alguien más? Yo creo que está en el catecismo lo del mundo, el otro enemigo de los cristianos. El mundo. ¿Sí? La influencia que ejerce el enemigo es a través de, bueno, el poder que tiene en sí mismo, toda la legión de ángeles, todo lo que hemos visto. Y todo esto se potencializa más con el efecto seducidor del mundo, ¿va? Que también responde a Satanás, como se lo dice en la tentación al Señor, ¿va? Que todo esto me ha sido entregado, que Él es el príncipe. Entonces, este mundo. entonces es un sistema, ¿va? Ya es un sistema, y por eso decimos también que el cristianismo es una cultura, una contracultura, ¿no? Porque toda la cultura que tiene el mundo es contra Dios, ¿no? Todo, absolutamente. O sea, todo el mundo, la persecución está actuando Satanás, pero el mundo está persiguiendo a la iglesia. La ceguera, igualmente, el mundo es el que actuando juntamente con Satanás. O sea que Satanás usa también en esa influencia que tú dices, esa piedra que hasta dónde alcanza. Es todo el sistema mundial para apartar al hombre de Dios, ¿va? Para engañarlo, para destruirlo, para todo su propósito, toda su obra. Sí, por eso muchas personas le tienen miedo a la Unión Europea y todo, porque dice que habrá un gobierno mundial del anticristo que Satanás le da. El anticristo no se va a parar saliendo a protestar contra la Unión Europea o contra cualquier convenio de libre paso o de comercio común, ¿cómo se le dice? Libre tratado de comercio, sino a través de la santificación de sus hijos. Porque que el anticristo viene, eso es seguro, es un hecho, si no es que ya está entre nosotros. Pero la Biblia no nos llama a apartarnos, ni a mezclarnos, sino nos llama a hacer luz en el mundo. Es difícil. Sí, en todos lados. Pero en todos lados también debemos trabajar. Bueno, ¿dudas, comentarios? Nos hemos tardado, pero vamos temprano en general. Vamos a orar. Si no hay dudas, oramos. Señor, bendecimos tu nombre y nos resguardamos en ti, Señor, sabiendo que por nuestras propias fuerzas somos muy débiles y estamos a merced del maligno, Señor. Por eso debemos orar constantemente, no solamente por el pan de cada día, sino cada día también por ser librados de la influencia del maligno, Señor, de Satanás, de nuestro enemigo, que busca destruirnos, Señor, nuestra relación contigo. Así que, Señor, ayúdanos a mantenernos fuertes, a reconocer en las tentaciones que tenemos, en los deseos de acusar a una persona, en el deseo de que otro sea destruido espiritualmente, la influencia de Satanás en nuestra vida, su tentación, Señor, para con nosotros. Y ayúdanos a vencerlo con oración, a resistirlo por medio de postrarnos nuestras rodillas para clamar por tu ayuda. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de la influencia que tiene en el mundo para no ser víctima de su obra, para mantenernos apartados espiritualmente, pero siendo una luz también para el mundo que te necesita. Así que, Señor, yo te ruego que si también hay alguien aquí sin Cristo, tú brillas en su corazón para que se dé cuenta que creía que veía, pero simplemente era seducido por Satanás en una ceguera espiritual.
Ayúdanos también a reflexionar en esta verdad previo a reunirnos para tomar tu Santa Cena, Señor. Que ninguno sea víctima de él, sino que por medio de tu alimento espiritual seamos nutridos y fortalecidos. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.